Tendremos el gran gusto de hablar y reflexionar sobre los cambios que se avecinan en el futuro de la abogacía y la procura. Lo primero de todo es daros las gracias por participar en este foro. Vamos a comenzar, si os parece, a delimitar las funciones de estas dos profesiones, la abogacía y la procura. Muchas personas no lo tienen del todo claro, así que, si no le importa, señor Ortega, ¿qué tal está? Gracias por hacer un hueco en su agenda para venir a este foro. Cuéntenos un poco qué hace un procurador, cuál es su función y cómo la desempeña. Pues, como muy poca gente sabe, un procurador, a pesar de ser absolutamente necesario legalmente en la mayoría de los procedimientos judiciales, lo que hace es llevar la representación de su cliente de cara al tribunal, llevar la fase procesal técnica del procedimiento y, junto con el abogado que ejerce la defensa, hacer todos los trámites que sean en beneficio de su cliente. ¿Y la relación en su día a día con los abogados, cómo la considera? Pues en el 90% de las ocasiones excepcionalmente buena, y así debería seguir siendo. De hecho, incluso a nivel institucional es muy buena. ¿Qué futuro le ve al mundo de la procura? Vamos a ver, a raíz de un expediente de infracción que hubo al Reino de España, en Bruselas, yo personalmente he ido no menos de 8 o 9 veces a Bruselas a discutir este tema con la Comunidad Europea. Aparte de la dificultad de que cada vez hablaba con una persona diferente, ya sea lituano, griego y eventualmente algún español, había 3 problemas que eran el arancel, la reserva de actividad y la ley de acceso. En cuanto a las 2 primeras, no tardamos en llegar a un acuerdo. Y en cuanto a la ley de acceso, el problema, que era lógico, es que ellos no entendían como una profesión que con una misma carrera se desarrollaba sin ningún problema, una vez terminada cada uno elegía su profesión. Ahora había 2 másteres diferentes. Realmente, en el fondo, tenían razón. Lo que pasa es que nosotros tampoco queríamos que nuestro máster desapareciera. De acuerdo con el Consejo de la Abogacía, estuvimos hablando con el Ministerio, estuvimos hablando con Bruselas, y la solución al final fue hacer un único máster, pero fundamentalmente que hubiera asignaturas diferenciadas y que al final cada uno eligiera su profesión, con lo que se ha llamado la pasarela, que no hubiera que repetir un máster si querías cambiar de profesión, sino simplemente, en el caso de la abogacía, poder pasar a ser procurador, en el caso de la procura, poder pasar a ser abogado cumplimentando unos créditos. Se ha mantenido, que era lo importante, la incompatibilidad de las profesiones, que era a lo que en el fondo nos interesaba. Y ahora estamos a la espera del reglamento para ver exactamente las materias, los créditos, etcétera, etcétera, cómo se concreta eso. Pero en el fondo, al final, después de mucho tiempo, hemos llegado a una solución pactada. Usted ha señalado que la Unión Europea ha condicionado mucho esta materia. De hecho, que haya un máster único de acceso tiene que ver por las recomendaciones de la Unión Europea, que pedían que, pues eso, que quedase un poco clara la delimitación de estas 2 profesiones, como bien ha mencionado. La verdad es que el mundo de la procura ha dado muchas vueltas. Ha cambiado a lo largo de los años. Tenemos el gusto de que en la ciudad de Zaragoza se iniciase esta profesión con el primer colegio de procuradores en el año 1396. Se ha convertido en una profesión que al principio era cuasi pública, luego una profesión liberal, e incluso llegaron rumores en el año 2013 de que se eliminase. Pero parece ser que ahora volvemos otra vez a un tiempo de buena relación con el mundo de la procura. ¿Cree que los miedos de antaño de su desaparición aún siguen o parece que se han disipado? Bueno, en mi despacho tengo colgado el título de procurador de los tribunales de mi padre, que está firmado por Niceto Alcalá Zamora, el año 34. Sí. Cuando a mi padre le dieron ese título, le dijeron: no sé para qué haces esto si va a desaparecer. Ha pasado unos cuantos años y realmente no desaparece, porque en realidad la procura forma parte del sistema jurídico español y sería muy difícil, realmente sería muy complicado eliminarla. Siempre ha habido esos temores, pero bueno, como tantas cosas, pero no es una profesión que sea tan técnica como, hablemos por ejemplo de los delineantes, que desaparecieron por simplemente el avance de la técnica. Nosotros somos una profesión que lo que hace es acercar al ciudadano a la justicia. Muchas gracias. Y en el otro lado de la bancada tenemos a 2 letrados, también 2 profesores del Máster Universitario de Abogacía de la Universidad de Zaragoza, Antonio Muñoz, José Antonio Blesa. Cualquiera de los 2, quien quiera empezar para contarnos en qué consiste la función de la abogacía.
Bueno, pues el abogado, como yo creo que es conocido, se encarga de la defensa técnica de sus clientes ante los tribunales y fuera de ellos. Y este quizás sería el elemento en que ya empieza a separarnos, a diferenciarnos de la profesión de los procuradores, porque los procuradores esencialmente desarrollan su labor en estrados, ante los tribunales, dentro de un procedimiento judicial, sea de la jurisdicción que sea el abogado puede trabajar como abogado defendiendo a sus clientes, pero también puede ser un abogado que dedique la mayor parte o incluso toda su actividad al ejercicio de la actividad fuera de los estrados, fuera de los tribunales. Como digo, es una gran diferencia. Desde mi punto de vista, abogados y procuradores somos como dos líneas paralelas, ¿no? Que esas que se juntaban en el infinito cuando me enseñaban en el colegio, que vamos por los caminos, por los tribunales, sin juntarnos nunca, pero efectivamente tenemos una formación inicial que es la misma y tenemos un desarrollo profesional distinto, y además que se nos dice que es incompatible. Yo no estoy de acuerdo con esto. El abogado representa a sus clientes en la jurisdicción social, hace las labores de procurador en la jurisdicción social. El abogado representa a su cliente hasta la apertura del juicio oral en el procedimiento penal, representa también a su cliente en la jurisdicción penal. El abogado, cuando es incluso abogado de acusación particular en violencia de género, hasta la designación de su procurador también puede optar por representar a su cliente, con lo cual el abogado está invadiendo, en cierto modo, esas funciones de la procura, esas funciones de la representación procesal. Es muy importante también el hecho del desarrollo técnico. Has hablado que en el 2013 estuvo, es algo que va y viene, ¿no? El hecho de la reflexión sobre la profesión de los procuradores, el hecho de su necesidad, el hecho de si son o no son un elemento que encarece el procedimiento judicial de cara al cliente, y bueno, pues debatir claramente el hecho de si debe de mantenerse esa necesidad, esa obligación de contar con un procurador en los procedimientos judiciales, y si eso no es una manera de encarecer el procedimiento. Bueno, las nuevas tecnologías, el expediente digital, la Avantius, el SNET, bueno, pues han venido, si cabe, a reducir más la intervención de los procuradores en los procedimientos judiciales. Hay muchos procuradores en algunos procedimientos judiciales no ven nunca al cliente, y lo que se limitan es a recibir una notificación por ordenar y remitírsela al abogado. ¿Justifica eso el mantener la obligación de contar con este profesional muy válido, pero para exclusivamente esas cuestiones en un procedimiento judicial? Pues yo tengo mis dudas, tengo muchas dudas. Hay muchas veces que el cliente no sabe muy bien lo que es un procurador y te dice: ¿yo por qué tengo que pagar a este señor? ¿Por qué tengo que pagar a esta señora? ¿Qué es lo que hace? Pues digo, sería cuestión sé que mi postura es extremadamente polémica, pero sería cuestión de reflexionar un poquito acerca de estas cuestiones. José Antonio Blesa, ¿algo que añadir? Sí, incluso polemizar, como bien dice Antonio. Yo esencialmente puedo estar de acuerdo, pero con muchísimos matices. Vamos a ver, hoy por hoy en la legislación está el procurador interviniendo de forma clara, indudable. Efectivamente, en algunos ámbitos no es absolutamente necesario, aunque sí conveniente a mi juicio, pero ciertamente la labor del abogado es explicar desde el primer momento al cliente: usted va a hacer falta un procurador, este señor, y bueno, si hace falta que se le visualice, pues hay muchas maneras de hacerlo. Por otra parte, el procurador no solo coge una notificación y la pasa, sino que le dice al abogado: sería conveniente pedir tal, mira qué tal plazo, da una serie de indicaciones que te ayudan, porque el abogado está más enfocado al fondo del asunto, a lo que es lo que se está discutiendo, y no a lo mejor al proceso, que precisamente es de lo que estamos hablando, que el procurador es un poco el impulsor y el tramitador del proceso. Ciertamente yo todo esto lo he vivido, y como bien dice Antonio, que ya digo que en la esencia pues lo suscribo, pero yo digo que con matices, y ha olvidado algo que no lo ha olvidado, no porque no ha llegado a ello, no porque lo olvide de forma voluntaria: la cuestión de la ejecución. La ejecución sí que es una parte fundamental del procurador, y que los abogados de alguna manera llegamos exhaustos al final del proceso. Hemos ganado el asunto, hay una sentencia para ejecutar, y nuevamente el abogado ya dice: bueno, pues a ti te paso el testigo, y allí actúa. Y ahí eso, sobre todo mirando cara a Europa, como bien dirá Luis, y si entramos a detallar estas cuestiones, pues estamos en pañales de lo que se está haciendo en Europa en ejecución, precisamente para llegar a un fin de lo que es un proceso completo. O sea que esa es lo que de alguna manera quería apuntar al hilo de lo que ha dicho Antonio. ¿Algún tipo de alusión, alguna cosa que añadir? No, insisto,
la figura del procurador yo creo que tiene que reformularse. Es decir, yo creo que se perdió una oportunidad cuando se reformó la ley de enjuiciamiento civil y se les quiso dar más protagonismo en las cuestiones de las notificaciones y en las cuestiones de la ejecución. Hay procuradores que no han querido entrar en ese ámbito y se quieren mantener en una posición un poco pasiva a la hora de intervenir, como digo, en cuestiones que debería de asumir la propia administración. Hemos estado comentando antes de empezar bueno, pues que estamos un poco a la cola en la efectividad de las ejecuciones, y eso no es culpa de los procuradores ni es culpa de los abogados, es culpa de la administración de justicia, y que tenemos mecanismos lentos, unos mecanismos que había que revisar y una legislación que había que actualizar para favorecer la ejecución del crédito de aquel que tiene el título habilitante para obtener, como digo, esa satisfacción de su crédito. Entonces, como digo, había que reflexionar, había que quizá no pensar tanto en que una figura desaparezca, sino en darle más opciones, o ¿por qué no todos los procuradores podamos ser abogados y todos los abogados podamos ser procuradores? ¿Por qué no? También sería una idea, una reflexión de que en un momento dado un abogado pueda en cualquier momento representar a su cliente, y el procurador también puede hacerlo, como ocurrió con los, hablábamos el otro día, como ocurrió con los notarios y los corredores de comercio, figuras separadas y distintas, pero que llegó un momento en que la realidad del mercado, el paso del tiempo hizo que fuera conveniente su fusión y se convirtió en la única figura de notario, desapareciendo la de corredor de comercio. Señor Ortega, ¿qué opina de las opiniones que han dicho los letrados? Pues vamos a ver, es que este tema es un tema muy viejo y un poco cansino. Entonces, para empezar, destila una cierta sensación de superioridad. Es decir, yo soy abogado, puedo hacer lo que haces tú, pero también yo puedo hacer lo que hago yo. Y entonces, lo que yo no entiendo es esa obsesión de que desaparezcan los procuradores, porque si los procuradores desaparecen, no se van a volatilizar, se van a convertir en abogados. ¿Por qué? Porque tienen la misma formación. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Aumentar más el número de abogados para que aún sea peor? Es que no lo puedo entender. O sea, esta sensación de bueno, pues es como diciendo, tú me sobras y yo lo puedo hacer. Bueno, pues es que si tú lo puedes hacer, igual yo haré lo que haces tú, y todos los procuradores de España seremos abogados. Y luego, por otro lado, en cuanto al tema de la ejecución, debo decir que hasta hace 3 años teníamos ya pactado con el Ministerio una reforma de la ley de enjuiciamiento en la que nos daban un montón de competencias en ejecución, y cuando llegó el día anterior a la reunión del secretario de Estado, los sindicatos se la cargaron. O sea que tampoco ni siquiera la administración la que está en contra de, porque entiende que es práctico, sino que hay tantos intereses creados que si nos tenemos que pegar con los sindicatos, con los abogados y con la administración, pues llegaremos a un momento en que no hay. Pero que insisto en que este es un tema tan viejo que es que de verdad me resulta cansino. Además, sin quererlo, hemos abierto otro debate, esa barrera entre unos y otros. Creo que han quedado claras y delimitadas las funciones de los abogados y los procuradores, así que muchas gracias. Y vamos a hablar con la coordinadora del máster de la Universidad de Zaragoza, Lucía Molinos. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué se sabe de este máster de acceso único? ¿Cómo se vislumbra esta reforma? Pues se está esperando, porque como bien has dicho tú al inicio en la presentación, esta ley 15/2021 de 23 de octubre, que es la que ha venido a modificar la ley de acceso a las profesiones de abogado y procura, simplemente ha presentado pues el que sea un título único, y que todo depende del desarrollo reglamentario que se realice. Cuestión que el desarrollo reglamentario pues estamos esperando todavía. Sí que se ha iniciado, bueno, ya se ha cerrado como tal el primer trámite, el de consulta de la ley, en el que se pueden aportar pues las indicaciones, lo que se espera de la ley, y el siguiente paso será conocer ya el texto de proyecto de reglamento, que se desconoce. Entonces, la ley como tal, pues bueno, las únicas indicaciones que se realizan al respecto es que, pues bueno, existan materias que puedan formar en las dos profesiones, que pues no sabemos si serán materias propias, si el contenido que se precisa para el desarrollo del ejercicio de la procura estará dentro de las asignaturas que hasta ahora se vienen impartiendo, y la distinción o los caminos separados vendrán en las prácticas.
Entonces aún no tenemos una certeza clara. No, Tampoco sabemos si sería un tronco común que se bifurque. No sabemos todavía nada al respecto. no lo sabemos. Es decir, por conductos no oficiales sí que hemos tenido conocimiento pues, de ciertas indicaciones que se han dado desde las facultades a, pues, bueno, a la Comisión de Justicia que se ocupa de ello. Y lo que se está pidiendo es esa concreción. Sinceramente, no tenemos noticia alguna. ¿Los 90 créditos se mantendrán? Sí, los 90 créditos se mantienen los 60 créditos en cuestión de formación de asignaturas, siendo los 30 restantes para las prácticas. Y podrían aparecer asignaturas y desaparecer otras de las que tienen actualmente. Sí, perfectamente. Podrían aparecer y desaparecer perfectamente. Entiendo yo que tendrá que haber asignaturas de las profesiones, de las dos, porque si no, no tendría sentido que un mismo titulado en el máster no pudiera acceder a ejercer como abogado o como procurador con desconocimiento de sus normas deontológicas y propias de la profesión. Y luego si no estoy equivocada, solo existe un máster, igual me puedes corregir tú, de procura, solo existe un máster de procura, el de la UNED. Y bueno, hay alguno en Barcelona, en los sitios donde hay más gente han hecho sus másteres, creo que en Barcelona y en Andalucía creo que tiene alguno de universitario acá. Entonces, en esos másters sí que hay asignaturas que ya, por ejemplo, el máster de la Universidad de Zaragoza las contienen, como es la de técnicas alternativas para resolución de conflictos, es decir, sí que se ve como, pues bueno, algunos de los contenidos de los másters, o también las de tecnologías, es decir, tanto abogados como procuradores tienen que dominar, ya no solo conocer, dominar todo el acceso a que es estas plataformas de Avantius, LexNet, cuando funcionan, ¿verdad? En algunas ocasiones, pero sí que hay contenidos. Y luego ya el encaje principal sería el decidir qué tenemos. Claro, aquí en el debate que se está hablando, hay un tema muy concreto, que es la ejecución. La ejecución, ¿será preciso tener única y exclusivamente una materia de ejecución en todos los procesos, para todos los procesos, o esa ejecución entrará en cada una de las asignaturas que configuren el plan de estudios? Y todo va encaminado a lo mejor y todo más posible. Y que puedo tener una opinión, cuanto más barato mejor. pero no puedo lanzar. Ya pasó la sentencia, no dignifica la profesión. Claro. Vamos a ir hasta el final porque el tiempo pasa volando. Sin duda alguna es un debate muy interesante y ojalá nos podamos reunir dentro de un año y medio para ver si este máster está funcionando, está operando. Teníamos que reunirnos antes, Pues antes. porque no hemos hablado, pero en la ley dice que se tiene que implantar para el curso 2022-2023, que es inviable, y puede ser que sea inviable también para el 23-24. Exacto, tenía que decirlo. Sí, no, es verdad. En esta mesa voy a hacer un pequeño chiste y voy a actuar de abogado del diablo y le voy a preguntar a la coordinadora del máster qué opina que haya un máster único de acceso para ambas profesiones. ¿Visto lo visto? Pues... ¿Está a favor? ¿Está en contra? Yo no estoy en contra. ¿No está en contra? No ¿Por qué? estoy en contra. Pues no estoy en contra porque creo que la formación que puede conceder el máster haría mucho más comprensible a los alumnos cuál es la labor, como ha hecho así José Antonio, ¿verdad? Completa en el ejercicio del derecho ante los tribunales. No, tampoco estoy diciendo a favor del todo, digo que no estoy en contra. ¿Y usted, señor Ortega, qué opina? Pues mira, es que yo vengo de una formación en la que hacíamos 5 años de carrera, haciendo exactamente lo mismo. Salías de los 5 años de carrera y no sabías que era un abogado, ni un procurador, ni un juzgado, no sabías nada. Entonces, o estabas en un despacho, pero las pasantías han desaparecido porque ya no les interesa a nadie, o estabas en un despacho o aprendías a palos. Entonces, a mí me parece extraordinario que haya un máster, pero creo que haya un máster más práctico que tú.
¿Ustedes como profesores de abogados qué opinan? Yo estoy completamente a favor de que el máster sea que te dé dos llaves, ¿verdad? Con la que puedas abrir una puerta y puedas abrir otra, solamente puedes abrir una a la vez, que no puedes abrir las dos a la vez, pero me parece perfecto porque es bueno para el alumno. El alumno tiene más opciones, tiene un abanico más amplio de posibilidades laborales a la hora de decidir entre una cosa u otra, con lo cual eso es bueno. Si tienes más opciones es bueno. Evidentemente eso pasa por reformular la formación, porque claro, tenemos que dar una formación de calidad y la persona que termine con la habilitación que le da un máster, bueno, pues que sepa cómo tiene que ser el trabajo de un abogado y sepa también cómo tiene que ser el trabajo de un procurador, aunque, como decimos, al final se debe de decantar prácticamente por hacer una cosa u otra antes de finalizar el máster. ¿Y usted, profesor Blesa? Pues totalmente a favor con todo lo que se ha dicho, pero efectivamente regulándolo bien y incidiendo muchísimo en la práctica y, si se quiere, también en la ejecución. Porque recogiendo lo que está haciendo Europa, lo que pasa es que eso pasaría por reformas legales, pero que a ver si podemos decirlo, que ya está el máster en funcionamiento el año que viene con procuradores y además con una ejecución en la que sean mayores protagonistas. Sí, yo simplemente también quería añadir que creo que en esta mesa está planeando la idea de que no es lo mismo la formación de nuestros distintos planes de estudio en Derecho de 5 años y luego venían las prácticas, que la formación que se concede hoy de grado con 4 años. Ha cambiado mucho el sistema. Yo creo que del todo. Creo que del todo. Evidentemente, por Vamos. los criterios matemáticos, lo que se daba antes en 5 años no se puede dar en 4. Y esto se nota, y los docentes lo notamos de los alumnos que llegan al máster, que llegan un poquito más escasos de algunos conocimientos que se les supone, o que antes se les suponía a los antiguos licenciados en Derecho, que ahora los graduados carecen de esa... Eso que el máster más práctico, sí, pero es que se están cubriendo carencias formativas. Sí. Ojalá pudiésemos traer a esta mesa morado de Derecho para que opinase. Por supuesto, por supuesto. Pues vamos a terminar ya esto. Les voy a agradecer mucho porque hayan venido Lucía Molinos, Luis Ortega Alcubierre, Antonio Muñoz y José Antonio Blesa. Muchas gracias de verdad por venir aquí. Ojalá nos podamos reunir cuando esto ya esté funcionando y entonces pues veamos cómo funciona realmente este piloto. También vamos a decirles que vamos a juntar en unas semanas alumnos del grado de Derecho y también del máster de Abogacía para que den sus impresiones al respecto, a ver qué opinan, igual que lo han hecho ustedes. Así que muchas gracias a vosotros. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por oírnos, por vernos, por estar atentos a las novedades del área joven de la Fundación Manuel Jiménez Abad. Recuerden, un lugar abierto al diálogo donde todas las opiniones son válidas y todas las opiniones, sobre todo la de los jóvenes, son escuchadas. Manténganse atentos a nuestras novedades en las redes sociales. Además, tenemos una aplicación que les aconsejo que se descarguen para estar atentos a todo lo que vamos a hacer aquí, en la Fundación Manuel Jiménez Abad. Lo dicho, cuídense, gracias por acompañarnos. Debates Fundación Manuel Jiménez Abad.